Tocilizumab, hablemos de tocilizumab. Tocilizumab es un medicamento relativamente nuevo, todavía tiene vigente una patente efectivamente del laboratorio Roche, y es un medicamento que, para decirlo en términos simples, interfiere con el proceso de inflamación. Hay una sustancia que es parte del proceso de inflamación, se llama interleucina 6, y desde hace varios años que se descubrió o se inventó este medicamento, se identificó que si se bloquea la acción de esta interleucina 6 al interferir con un receptor en las células, entonces la respuesta inflamatoria baja. Y se encontró desde el inicio, o esa fue la indicación médica con la que se diseñó este fármaco, para la artritis reumatoide. Después se extendió a la artritis reumatoide juvenil, que es una forma un poco más agresiva, que como el nombre indica ocurre en los jóvenes, las jóvenes también. Después la enfermedad de Castleman y varias otras enfermedades que tienen un componente de autoinmunidad. Ese es su uso actual. Tiene un registro sanitario en varios países con esa naturaleza. Como ha ocurrido con otros medicamentos, en medio de una emergencia sanitaria se buscan alternativas, lo cual es completamente legítimo, es parte de la intención de hacer el bien y de recuperar a los pacientes y de salvarles la vida. Y entonces se empezó a considerar que, dado que COVID, en su manera de causar daño, el virus SARS-CoV-2, lo que médicamente le llamamos la fisiopatología, incluye un componente muy importante de inflamación, con un exceso de producción de estos medicamentos, de estas moléculas de la inflamación. Hay un fenómeno que se llama tormenta de citocinas, es un exceso de producción de estos mediadores de la inflamación. Lo mismo pasa en influenza, pasó con influenza H1N1 y otras enfermedades. Entonces, parecía lógico pensar que tocilizumab iba a ser un medicamento útil. Lo cierto es que tenemos que tener claridad de qué tanto progresa la evidencia científica, en qué momento hay certezas, en qué momento hay promesas. Y esto es muy relevante porque el momento de decisión de uso de los medicamentos no puede ser demasiado lento, porque entonces se pierden oportunidades, pero tampoco demasiado anticipado o rápido o mucho más allá de la evidencia, porque entonces se empiezan a tomar decisiones de uso que después pueden no ser tan sustentadas, como pasó con la hidroxicloroquina. Recordarán que al principio pareció la gran solución, o la cloroquina o la hidroxicloroquina con el medicamento, ¿cómo se llama? El antibiótico, macrólido, siempre lo olvido, acitromicina, gracias, y en fin, y al final resultó que no produce un efecto. Entonces, ¿cuál es la situación? Qué bueno que me lo pregunta. En México el medicamento se estaba importando, pero en una condición especial que dispuso COFEPRIS, que es un permiso facilitado para varios fármacos que tienen esta característica de ser potencialmente útiles en medio de una emergencia. Esta modalidad es análoga a la que usa la FDA de Estados Unidos, que es la institución reguladora de Estados Unidos, y otras agencias reguladoras del mundo. Hay grupos de investigación clínica que están formalmente investigando la utilidad de tocilizumab en protocolos científicos bien diseñados, que han sido registrados ante comités de investigación, que tienen controles comparativos, que tienen un diseño apropiado, que tienen un comité de monitoreo de eventos adversos y de seguridad de las personas, etcétera, todos los estándares de una investigación clínica. Pero también hay grupos profesionales, por cierto, muchos de ellos muy competentes, que lo están usando de una manera no tan estricta en ese sentido. Y eso empezó a generar expectativas sobre la urgencia de usarlo. Hace unos días me habían hecho aquí una pregunta de por qué en el sector privado se usaba y en el sector público no, asumiendo en cierta manera que el manejo en el sector público es por debajo del estándar. Y aquí estoy explicando que no es así. En fin, hasta el momento existen de los estudios de mejor calidad, pero todavía una calidad limitada por su diseño metodológico, al menos 2 estudios de seguimiento de varios pacientes, uno de ellos en España,
Este tipo de estudios se llaman estudios de cohorte. No son comparativos, no tienen la robustez científica de los estudios comparativos, pero va dando luz sobre el potencial uso. Por último, algunos colegas de hospitales privados empezaron a quedarse con una impresión, ignoro realmente quién introdujo esa idea, de que COFEPRIS, por negligencia, por capricho o por la razón que sea, no quería que se importara el producto y lo había bloqueado. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Y lo puedo decir porque tuvimos el viernes pasado, me refiero institucionalmente hablando, yo no estuve en la reunión, una reunión con directivos de Roche para tratar el tema y se exploró qué estaba pasando. Queda constancia de que el doctor José Novelo Baeza, titular de COFEPRIS, ha sido muy proactivo precisamente en facilitar el proceso de importación, porque una de las restricciones era que la etiqueta no estaba traducida al español. Y esto podría parecer una trivialidad, pero no lo es. Es uno de los elementos estándares de las buenas prácticas de regulación, porque si no se cuida que esté una traducción y que sea una traducción competente, entonces eso puede derivar en accidentes por un uso inadecuado. Aunque parezca remota la posibilidad, pero eso lo tiene que cuidar COFEPRIS. Y el propio doctor Novelo, lejos de obstaculizarlo, lo que facilitó es que se hiciera una traducción de esto y entonces se empezara a importar. Total, la buena noticia es que ya se va a volver a importar y la nota de cautela es, contundentemente podemos decir, no existe el nivel de evidencia científica derivado de estudios comparativos como para considerar a tocilizumab ya como un estándar de tratamiento, por más de que haya descripciones clínicas no comparativas donde hay personas que lo han utilizado y han tenido una buena recuperación. Ese es el estado actual del producto. Y quien quiera que se haya quedado con la idea de que COFEPRIS lo está obstaculizando, sepa que no es el caso y si ha contribuido a propagar esta noticia, que es falsa, le suplicamos muy atentamente que haga lo propio, que sería seguramente asentado en una buena ética, que desmienta esta desinformación.